Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y otra vez los invito a compartir conmigo una entrega más de este espacio. Hoy conociendo la Academia Dominicana de la Lengua, organismo homólogo al que conocimos en unos programas anteriores desde España, en Madrid. Conocimos la Real Academia Española, pues aquí en República Dominicana funciona un organismo similar que trabaja las letras, el buen funcionamiento y la organización y creación de diccionarios que adaptan nuevas palabras a nuestro lenguaje. Hoy estaremos conociendo a su director y conversando con él, el señor Bruno Rosario Candelier, quien aparte de ser director de esta academia también nos presenta interesantes datos sobre su vida como escritor, poeta, ensayista, novelista, entre otros géneros literarios que abarca y que le apasionan, y que estaremos hablando con él de esto. Además, conociendo la vida de otros escritores dominicanos, como el hecho de saber quién fue Tomás Hernández Franco, asimismo nuestras figuras que leen, las recomendaciones que nos hacen nuestras personas queridas para saber cuáles son esos libros que han transformado sus vidas, y el reportaje del día, un reportaje interesante desde esta Academia Dominicana de la Lengua, el origen de las lenguas de la humanidad, de dónde surgen y cómo se han desarrollado, incluyendo un lenguaje o una lengua que se ha querido implementar desde hace unos años, que es el Esperanto. Todo eso y mucho más estaremos debatiéndolo y conociéndolo aquí, junto con la obra del día, que escogimos la obra del escritor español Baltasar Gracián, con su libro de aforismos, el oráculo de aforismos que creó, estos 300 aforismos que nos dejan el arte de la prudencia. Baltasar Gracián nos dice por qué la prudencia es la clave para conseguir el éxito en todo. Eso y mucho más hoy aquí en Mi Libro y Yo, así que no se despeguen un instante, que tenemos muchísimo contenido para ustedes. Un día como hoy, 30 de agosto, pero de 1797, nace Mary Wollstonecraft Godwin, conocida como Mary Shelley, una narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo. Publicado en 1818, Frankenstein explora temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de la vida y la audacia de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es considerado como el primer texto del género ciencia ficción. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, desde esta Academia Dominicana de la Lengua, conociendo su historia y su funcionamiento. Hoy hemos decidido tratar y analizar una obra muy interesante también de la literatura universal. Es el oráculo del arte de la prudencia. Estos aforismos que creó el escritor español Baltasar Gracián en 1647 en Huesca fue publicado, y que a la fecha del día de hoy todavía son notables y utilizables, puesto que muchos expertos, filósofos y letrados están basando su profesión o su carrera en la utilización y la implementación de estos aforismos, 300 en total, que para mucha gente tiene mucho que ver con la importancia de lograr el éxito. Y así lo menciona Baltasar Gracián, pues menciona que la prudencia es uno de los artes que hay que saber mejor cultivar. ¿Y para qué cultivarlo? Para poder lograr lo que uno se proponga. Dentro de estos 300 aforismos hemos seleccionado algunos para ustedes, puesto queremos que no se vayan a escapar o que no se vayan a salir. Por ejemplo, el aforismo número 50 menciona de nunca perderse el respeto a sí mismo.
él detalla cada uno de estos y va mencionando el porqué de uno tiene que cuidarse y ser prudente en cada una de las cosas, como el hecho de no hacer todo tipo de negocios, saber comportarse, hasta la forma de saber reírse. Lo menciona Gracián en este oráculo, y que al principio sintió que era demasiado fuerte llamarlo oráculo, por eso en algunos lugares solamente sale el título del arte de la prudencia, no menciona el oráculo de aforismos como es el nombre completo. El 117 de estos aforismos es también muy interesante. Es nunca hablar de sí mismo, tratar de que las bondades o los dones que podamos tener sean exaltados por otras personas y no por nosotros mismos, pues esto nos denotaría o nos rebajaría delante de nuestros adversarios o delante de las otras personas. Cobrar fama de cortés, el número 118, creo que también es otro de los aforismos interesantes. Saber que la cortesía es de poco trabajar y de mucho ganar, puesto que es con poco que se hace. Ser cortés con la gente a tu alrededor, tratar de vivir la nobleza de que la gente te quiera, hacerte querer por las personas, es otro de los aforismos que tiene este oráculo y que Baltasar Gracián menciona y da a entender la importancia, igual que no hacerse quedar mal. Usted no puede quedar mal ante nadie. Hay una parte dentro de esta que no lo considero tan cierto, puesto que Baltasar Gracián menciona de no competir, de no hacer competencia con nadie, y si nosotros en ningún estamento nos toca competir o no queremos competir, estaríamos dejando de dar calidad, pues la competencia genera calidad y esto es a ciencia de nosotros, a criterio propio, diríamos, personal. Sin embargo, es otro de los términos que utiliza Baltasar Gracián en este libro, que para muchas personas es utilizado, como les decía, para guiarse en los negocios, para guiarse en la vida, para ser una mejor persona, y que a la fecha que lo hizo, en la clase que vivió, tal vez eran muy necesarios, puesto que mucha gente vivía solamente de la hipocresía, y esta hipocresía y el hecho de que siempre se buscaba estar del lado del que más tenía, a veces se hacía notar o se dejaba de mal ver. Recordamos que este tratado, este oráculo, como él lo menciona, tiene comparación como con el de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que presenta en otro texto similar, o que pudiéramos hacer la comparación, que es El Príncipe. Es un tratado también para conocer o para manejar el poder, para gobernar, y así entre otras figuras han tratado de crear en sus escritos libros que ayuden a la buena guía de la vida para alcanzar el éxito. Todos los puntos del ser humano son captados en estos 300 aforismos que presenta Baltasar Gracián, este escritor español, que el día de hoy queremos presentarles a ustedes parte de su vida, quién fue, de dónde surgió y por qué en él sale a relucir este tema del arte de la prudencia, este oráculo manual de aforismos que hoy Mi Libro y Yo quiso destacar y analizar para todos ustedes, y que queremos que ustedes también busquen, analicen y comprendan, puesto que yo siento que a mí me pegan mucho de estos y que tengo que mejorarlo. Yo estoy segura que a usted también le va a hacer falta conocer y ver en qué partes pudiera usted mejorar su vida o hacer que las cosas, o que la prudencia sea la reina del éxito que usted está buscando. Vamos a ver un poquito de Baltasar Gracián y los dejamos con mucho más de Mi Libro y Yo. Baltasar Gracián fue uno de los escritores del Siglo de Oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Nació el 8 de enero de 1601 en Zaragoza, España. Entre sus obras destaca El Criticón, alegoría de la vida humana, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, comparable por su calidad al Quijote o la Celestina. Su producción se adscribe a la corriente literaria del conceptismo. Forjó un estilo construido a partir de sentencias breves, muy personal, denso, concentrado y polisémico, en el que domina el juego de palabras y las asociaciones ingeniosas entre estas y las ideas. El resultado es un lenguaje lacónico, lleno de aforismos y capaz de expresar una gran riqueza de significados, como su mayor ejemplo con la obra El arte de la prudencia. El pensamiento de Gracián es pesimista, como corresponde al período barroco. El mundo es un espacio hostil y engañoso donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y a la verdad. El hombre es un ser débil, interesado y malicioso.
Buena parte de sus obras se ocupan de dotar al lector de habilidades y recursos que le permitan desenvolverse entre las trampas de la vida. Para ello, debe saber hacerse valer, ser prudente y aprovecharse de la sabiduría basada en la experiencia, incluso disimular y comportarse según la ocasión. Todo ello le ha valido a Gracián ser considerado un precursor del existencialismo y de la posmodernidad. Sin embargo, su pensamiento vital es inseparable de la conciencia de una España en decadencia. Como se advierte en su máxima, floreció en el siglo de oro la llaneza, en este hierro de la malicia. Todo ello le ha valido a Gracián ser considerado un precursor del existencialismo y de la posmodernidad. Falleció en Tarazona el 6 de diciembre de 1658 y al día de hoy sigue siendo reconocido como uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Bruno Rosario Candelier nació en Moca el 6 de octubre de 1941. Filólogo, ensayista, crítico literario, narrador, educador y promotor literario. Es licenciado en Educación por la Universidad Católica Madre y Maestra y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Preside la Academia Dominicana de la Lengua y es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Dirigió el suplemento cultural Coloquio del periódico El Siglo, desde donde realizó una notable labor en pro de la difusión de la literatura dominicana. El 28 de julio de 1990 fundó el Ateneo Insular, con sede en Moca, lugar donde se reúnen bajo su supervisión los seguidores del movimiento interiorista, practicantes de la poética interior. Ha recibido diferentes galardones, entre ellos el Premio Internacional del Instituto de Cultura Hispánica, Premio Siboney de Ensayo, Premio Nacional de Ensayo y el Caonabo de Oro, entre otros. Fue seleccionado por el Suplemento Literario Biblioteca como la Personalidad Cultural del año 2002 en República Dominicana. Sus obras Lo popular y lo oculto en la poesía dominicana, La imaginación insular y la creación mitopoética son fundamentales para el estudio de la poesía dominicana contemporánea. En el 2008 fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura, el galardón más alto que recibe un escritor dominicano por su obra conjunta. Para nosotros en Mi Libro y Yo es un verdadero privilegio poder contar con figuras tan especiales como la que ustedes han visto, que hicimos la reseña, el señor Bruno Rosario Candelier con nosotros, director de la Academia de la Lengua de Santo Domingo. Bienvenido, don Bruno, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Loren. Muy bien y satisfecho de participar en tu programa. Muy interesante y de una manera muy edificante como tú lo diriges. Gracias. Mire, para nosotros es un honor poder compartir este espacio con usted y lo que quiero primero resaltar es que el público sepa que nosotros estamos ahora en Santo Domingo, en la Academia de la Lengua, ¿verdad? Sí. Sin embargo, usted se trasladó desde su pueblo de Moca, porque para nosotros usted vivía aquí en Santo Domingo. Explíquenos eso. Pues sí, debería vivir aquí. En realidad resido en Moca. Ajá. Siempre he residido en Moca. Usted es una persona que de allá no ha hecho vida aquí, no ha decidido quedarse en Santo Domingo. Pues una vez lo intenté y no prosperó. ¿Qué pasó? ¿Qué hay allá que aquí no le da? Ocurre que para vivir aquí hay que tener
resueltas las necesidades económicas. Ajá. Y entonces el trabajo que yo quería conseguir, no lo conseguí y por eso me quedé en Moca. Bien. Pero realmente el hecho de permanecer en Moca es una opción y una decisión que la elegí a gusto. Qué bueno. Porque me siento bien en Moca. Yo pensé que usted iba a decir que el clima, que la gente, No, que la es por inspiración. más bien es por la privacidad. Ah, ok. O sea, el trabajo que yo hago, que es escribir, es un trabajo que se hace en soledad, que se hace en privacidad. Y entonces, en Moca, pienso yo que dispongo de mayor privacidad para realizar ese trabajo. Claro. ¿Cómo llega usted a la Academia de la Lengua? ¿En qué momento empiezan a ligarse a esta área y cómo lo eligen? A la como academia presidente? se llega por elección. A mí me eligieron miembro de la academia en 1981. Yo tenía 39 años de edad. He sido uno de los académicos más jóvenes que ha entrado a esta institución. Si entré en el 81, suma a ver cuánto tengo. Ay, Dios mío, eres del 81. Usted tiene la edad de uno de mis sobrinos, No de mi me primo. diga. Bueno, Claro el que hecho sí, es que tengo ya más de 30 años en la institución. Claro. Y como director, asumí la dirección. Fui elegido como director en el año 2002. Y después de ahí, una reelección. Ha habido varias reelecciones, porque la elección es por 3 años. Ok. Pues, ha habido varias reelecciones. De hecho, acabo de ser reelecto para un nuevo periodo. Ahora, algo que me causa mucha curiosidad, ¿cuáles son las funciones del director de la Academia de la Lengua? ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos conocer? Bueno, la función de todo director es dirigir. Claro, dentro de la academia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjate. El trabajo que la academia realiza tiene 2 vertientes. Una hacia lo interior de la institución. ¿Qué hacemos al interior de la institución? Colaboramos con la Real Academia Española. ¿En qué? En la confección de los diccionarios. Oh, mira, qué interesante. En la redacción de la gramática. Ajá. La gramática de la lengua española. En la redacción de la ortografía de la lengua española. En la redacción de la fonética de la lengua española. Te estoy hablando entonces de los niveles de la lengua, que son varios, porque un aspecto es cómo hablar, cómo escribir, qué sentido tienen las palabras, cómo se escriben las palabras. O sea, todo eso hay que estudiarlo. Claro. Entonces, cada academia de la lengua, que es al mismo tiempo correspondiente de la Real Academia Española, colaboramos con el trabajo que, pensando en grande, es decir, pensando para la lengua, trabajamos entonces en colaboración con ellos. Teníamos aquí una disyuntiva. En República Dominicana están surgiendo palabras nuevas y esas palabras llegan a la Academia de la Lengua para ser analizadas y al mismo tiempo ver si son incorporadas a esos diccionarios. Y sobre todo, y déjeme hacerle completar la idea, es el hecho de que hay muchas palabras que están siendo mal utilizadas o que están siendo utilizadas demasiado en una forma que no es la correcta. Cuénteme usted de esto, sobre todo por este lenguaje tan coloquial que existe. Acabamos de publicar un diccionario del español dominicano, esta institución, que es parte de la segunda vertiente que te hablaba, que no te la llegué a explicar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la institución? La segunda parte que hacemos es un trabajo hacia afuera, es decir, hacia la sociedad, en beneficio de la comunidad. En ese sentido, celebramos coloquios, publicamos libros, presentamos conferencias, organizamos charlas, recitales de poesía, porque la lengua, la Academia de la Lengua le pone atención a la lengua y a la literatura, porque la literatura es la expresión estética del lenguaje. Del lenguaje, exactamente. Entonces, para ser más específico en respuesta a tu pregunta, las palabras dominicanas, por ejemplo, las acabamos de recoger en un volumen, en un libro que se llama Diccionario del Español Dominicano. Ahí están las voces
que usamos los dominicanos con una peculiaridad distintiva. ¿Por qué? Porque hay palabras de la lengua española que nosotros le damos un significado diferente al que tiene establecido en la lengua general. Cierto. ¿Qué sé yo? La palabra lámina. ¿Tú sabes lo que significa la palabra lámina? Lámina. Sí. Es una lámina que va a estar... Bueno, nosotros tenemos lámina dentro de las cámaras, ¿no será esto? No sé si... suele ser un cuadro que se exhibe en la pared. Lámina. Con un dibujo, con una fotografía, con un escenario, con algo que sea hermoso. Ok. Bueno, pues eso es lámina en la lengua española. Y en la lengua... En la lengua dominicana, lámina se aplica a una mujer bella. ¿Cómo va a ser? Para que lo sepas. O sea que ustedes de manera que si a ti un día te dicen eres una lámina, te están echando un piropo. Ok, entonces ahí usted me responde parte de la pregunta de todos estos términos actuales, diríamos, dentro del lenguaje musical. ¿Usted escucha la música urbana, denominada urbana en este tiempo? A veces tengo que escucharla forzosamente. Porque dentro de esta música novedosa, estos géneros musicales urbanos que se dicen que son los que están más populares en estos tiempos, existen muchas palabras que no existen en diccionario. Eso es lo que se llama el lenguaje de la calle. Ajá. Bueno. ¿Y eso lo estudia la Academia de la Lengua? Claro que sí, porque tomamos en consideración la forma como habla nuestro pueblo. ¿Y eso va dentro de ese diccionario de lengua dominicana? Hay centenares de palabras que están incorporadas en este diccionario. Claro. Señor Bruno, ¿cuántas personas intervienen en la elección de estas palabras que van a ser utilizadas para llevarse al diccionario en la Academia de la Lengua Dominicana? Tenemos un equipo lexicográfico que forma parte, digamos, de esta unidad de estudio de nuestra lengua. Ahí hay unas 6 o 7 personas. 6 o 7. ¿Y qué tiempo se les lleva? ¿Cómo investigan? ¿Qué tanto saben si tiene el arraigo esa palabra en la sociedad? Eso, lo que tú acabas de decir es clave por el hecho de que a veces surge, por ejemplo, un vocablo nuevo y ese vocablo, aun cuando tenga, digamos, mucha aceptación entre los hablantes, por un criterio de... ¿Del buen uso? No, por un criterio de respeto al uso, no al buen uso, sino al uso, esperamos que tenga vigencia de verdad, digamos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque a veces en una comunidad surge una nueva palabra, se extiende en otros sitios, pero luego desaparece. Claro. Entonces no vale la pena incorporar al diccionario una palabra que ya ha desaparecido, a menos que esa palabra haya sido ya registrada en un libro de narrativa, por ejemplo. Si uno de nuestros narradores usa una palabra que usa el pueblo y que es de factura reciente, pero si ya ha sido incorporada en un cuento, por ejemplo, o en una novela, ya entonces hay que registrarla. Ya hay que... ¿Por qué? Porque si tú como lectora no le entiendes, acudes a ese libro y no lo entiendes, entonces tú dices, ¿dónde voy a encontrar el sentido de esta palabra? Y por esa razón hay que registrarla. Usted dentro de sus libros tiene uno que me va a ayudar a acordarme el nombre, que es cómo hablar bien o cómo escribir bien. Se llama El lenguaje del buen decir. El lenguaje del buen decir. Don Bruno, con esta aceptación de estos términos... Veo que lo tienes ahí. Sí, con esta aceptación de estos términos, podemos mejorar el buen decir, el buen hablar, el buen escribir, aceptando todo esto que está permeando en la lengua dominicana. Lo que pasa es lo siguiente, los hablantes que tienen preocupación por su lengua, que tienen lo que nosotros llamamos conciencia de lengua, tienen que estudiar la lengua, tienen que hacer un esfuerzo. La morfología, todo. Conocer la gramática, conocer la ortografía. Entonces, esa mejoría llega a quien ha estudiado. A quien lo busca. A quien se preocupa por la lengua. Porque el hablante ordinario no se preocupa por la lengua. Claro. ¿Entiendes? Ahora, como hablante, nosotros acogemos y respetamos el uso que hace el pueblo. Claro. Pero cuando se trata del buen decir... Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. El lenguaje del buen decir, es decir, el hecho mismo de querer lograr una buena expresión, eso es parte de las inquietudes lingüísticas de los hablantes. Excelente eso, sobre todo porque estamos en una sociedad que necesita una mejoría inmediata, que tenemos gente que utiliza
la prensa, o sea, todo el mundo es un reportero porque tiene una red social que publica lo que sabe, y cuando uno ve las publicaciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, sí, con tremendas faltas ortográficas y con palabras que uno no entiende a veces, uno dice, ¿y qué es lo que está pasando en la sociedad? Lo que pasa es que ese es un uso provisional que hacen muchos hablantes de la lengua, porque esos hablantes que usan de un modo inapropiado fórmulas o formas del decir casi siempre incorrectas. Sí. Si tienen que dirigirse a una entidad para buscar un trabajo, no lo van a hacer así. Claro, pero... Se van a preocupar para hacerlo bien. Pero le voy a decir algo. O si van a hablar en público ante una audiencia, se van a esmerar para hacerlo bien. Déjeme decirle, don Bruno, que en muchas ocasiones cometen esos mismos errores porque a veces creen que lo están haciendo bien, y eso es lo penoso, de verdad. Es penoso. Eso es lo penoso. Ahora, don Bruno, yéndonos un poquito más a usted, como la figura, como el escritor, como ese poeta también, sus géneros literarios, lo que a usted le gusta escribir, cuéntenos un poquito de eso. El género que yo prefiero escribir, porque ya tengo cierto entrenamiento, es el de la crítica literaria y el del ensayo. Esos son los dos géneros que suelo primordialmente, sí, son mis géneros predilectos. ¿Y qué me le deja la poesía? La poesía es el género más difícil y más excelso que tiene la escritura. ¿Por qué lo menciona? Porque realmente, mediante la poesía, se manifiesta el talento intuitivo de las personas, tu verdadera percepción del mundo, las verdades profundas que tu intuición descubre. La mejor vía para plasmarlas es en la poesía. Claro. El gran pensamiento se encuentra en la poesía metafísica y en la poesía mística. Claro. De los libros que usted tiene alrededor de 50 y tantos libros. Sí. ¿Cuál es el que tal vez más lo ha llenado? A mí me llena siempre el último. El libro más reciente. ¿Por qué? Bueno, porque uno está inmerso en esa, digamos, en una especie de atmósfera intelectual. Cada vez que uno concibe una idea, cada vez que uno tiene nuevos conceptos, cada vez que uno se mete en ese ámbito especial de la escritura, que es una especie de realidad estética, uno vive eso, uno disfruta eso. Por eso que se necesita, uno tiene que aislarse, uno tiene que disponer de un espacio privado y en soledad, claro, para vivir y para disfrutar eso. Entonces, normalmente, lo que yo estoy haciendo ahora es lo que más me atrae. Qué bueno. Pero claro, si tú me preguntas cuáles de mis libros pues me han significado para mí, siguen significando algo especial, pues sí, tengo algunos libros. ¿Cuál? Como por ejemplo, La belleza y el sentido. La belleza y el sentido es un texto de creación en el que yo enfoco una teoría de la escritura. Primera vez que se hace en la República Dominicana, según mis conocimientos. Publicar una obra que encierre una teoría de qué hace el escritor cuando escribe, qué fenómenos experimenta, qué pasa en su inteligencia y en su sensibilidad cuando está escribiendo. Ese libro explora eso. ¿A qué edad usted escribió su primer libro? ¿De acuerdo? Sí, yo tenía, cuando escribí mi primera obra, tenía 25 años. 25 años. O sea, que todos los jóvenes... Pero comencé a escribir antes. Claro, hacía sus borrones. Sí, no, el primer libro que uno publica no es lo primero que uno ha escrito. Exacto. Uno siempre tiene otra cosa previa. A veces cuadernos llenos de... Claro, que le sirven de ensayo a uno. Claro. Porque es un aprendizaje. Claro que La sí. escritura es un aprendizaje. Claro que sí. Y es, como decía Goethe, un ocio muy trabajoso. Así mismo es. Mire, don Bruno, yo quiero que usted, antes de finalizar, le dé un mensaje como el director de la Academia de la Lengua y como el escritor que conocemos de usted y con toda la experiencia que ha adquirido en los años de trabajo y de escritura, al público que nos sigue, a los jóvenes que leen, a los jóvenes que necesitan involucrarse al mundo de la lectura y a los que escriben también, ¿cuáles serían sus palabras?
Eso realmente habría que pensar en la circunstancia actual en que estamos viviendo. Realmente estamos en una etapa digamos, en el proceso evolutivo de la cultura dominicana, en que parece que estamos descendiendo en muchos aspectos. Y ese descenso tendría su detención, es decir, las nuevas generaciones podrían superar ese descenso si efectivamente asumen sus inclinaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales con cierta vehemencia para desarrollarse a sí mismos y para contribuir al desarrollo de la sociedad, al crecimiento de la sociedad, que esa es una misión que tenemos no solo los académicos y los escritores, sino toda persona que siente que ama a su pueblo, profesores, periodistas, comunicadores, intelectuales, artistas. Esa debe ser una preocupación de todos los que sentimos determinado amor por nuestro propio pueblo, por nuestro país y por nuestra cultura. De verdad que muchísimas gracias, palabras alentadoras, y que esperemos que la gente que lo esté viendo, jóvenes, mayores, niños, puedan adquirir este mensaje y implementarlo. La lectura es un arma que nos edifica, que transforma las vidas de la gente y sobre todo que te empodera, que te da fuerza para lograr grandes cosas en el mundo. Gracias, señor Bruno. Usted ha llenado nuestras expectativas, una persona súper amable y dulce, muy dulce. De verdad que esa alma de poeta le sale cada vez que nosotros hablamos con usted. Muchas gracias. Así que no se nos mueva de ahí. Ustedes tampoco se nos muevan de ahí. Cuando retornemos mucho más aquí en Mi Libro y Yo, compartiendo en esta Academia de la Lengua con la gente que nos sigue desde aquí. No se muevan. Gracias por seguir con nosotros en Mi Libro y Yo. Y ahora queremos presentarles a ustedes a un escritor dominicano. Siempre destacamos figuras de nuestro país con relación a sus escritos. Este es de inicios del siglo XX, 1904 específicamente. Nació en Tamboril, en Santiago, y es conocido por una obra que ha estado presente en la literatura y la poesía dominicana, denominada Yelida. Él es Tomás Hernández Franco, del que hoy Mi Libro y Yo destaca su historia. Tomás Hernández Franco nació en Tamboril, Santiago, el 29 de abril de 1904. Fue un poeta, narrador, ensayista, diplomático y funcionario público. Hizo sus estudios primarios en Tamboril bajo la orientación del educador venezolano Adán Aguilar y se recibió de bachiller en Santiago de los Caballeros. Desde muy joven trabajó como redactor del periódico vegano El Proceso y de La Información de Santiago. En 1921 se trasladó a París, donde vivió hasta 1927. Allí inició los estudios de Derecho en la Sorbona, pero no terminó la carrera. Sin embargo, los 6 años que permaneció en la capital francesa le permitieron entrar en contacto con la cultura y la literatura europea de la época. Su adhesión a la política trujillista, expresada desde el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1930,
le fue compensada con nombramientos en cargos diplomáticos y en misiones culturales en varios países europeos y latinoamericanos. Fue oficial mayor de la Secretaría de Estado de Agricultura, encargado de negocios de La Habana, ministro plenipotenciario en Puerto Príncipe, cónsul en Amberes y cónsul en El Salvador. Su espíritu inquieto y ocasionalmente aventurero lo motivaron también a viajar por diversos países del mundo. Su texto más importante es el extenso poema épico Yelida, que constituye una de las cumbres de la literatura dominicana contemporánea, que plantea la posibilidad de una fusión entre la raza blanca, representada por el noruego Erik, y la negra, representada por la haitiana Suiket, que dé como resultado una tercera raza, la mulata. Yelida ha colocado a Hernández Franco entre los poetas dominicanos más destacados del siglo XX. Como narrador y ensayista, escribió varios textos que lo definen como un intelectual familiarizado con teorías y procedimientos de gran actualidad en su época, y como un cuentista lleno de imaginación, profundamente enraizado en su tierra. Hernández Franco murió en Santo Domingo el 1 de septiembre de 1952. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Como decíamos al principio, hoy desde esta Academia Dominicana de la Lengua queremos conocer un poquito acerca del origen de las lenguas de la humanidad. Y desde aquí presentamos este reportaje especial para ustedes sobre el origen de las lenguas. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este es el versículo 1 del capítulo 11 del Génesis, primer libro de la Biblia. Entonces, ¿en qué momento aparecieron las demás lenguas de la humanidad? Son en la actualidad unas 6.500 las lenguas que se hablan en nuestro mundo. De ellas, solamente 25 pueden considerarse importantes por su extensión y por su producción escrita. La pregunta que ha preocupado siempre a pensadores y lingüistas es inmediata. ¿De dónde surgió tal diversidad? ¿Cuál fue el origen de todas las lenguas? Existe la teoría de la evolución del lenguaje, según la cual la enorme variedad de lenguas que conocemos actualmente se habrían originado a partir de los gruñidos y gritos intermitentes de los monos antecesores según el transformismo del hombre. Se ha supuesto que los hombres empezaron por imitar los sonidos que oían de los animales, o de lanzar gritos emocionales, instintivos o cantos de sincronización al trabajar en equipo, y todo esto dio origen al lenguaje. El origen del lenguaje de la especie humana ha sido un tema debatido por varios eruditos a través de los siglos. A pesar de esto, no existe un consenso sobre el origen definitivo o su antigüedad. Uno de los problemas que dificulta al estudio de esta temática es la carencia de evidencia directa. Según los expertos, puede haber unas 4.000 o 5.000 lenguas en el mundo. A los filólogos les causa intriga el hecho de que haya tantas lenguas y son escépticos en cuanto a que hayan surgido de manera espontánea. Por eso han surgido dos explicaciones básicas científicas. Las dos teorías que se conocen sobre el origen de las lenguas son conocidas como monogénesis, que es la teoría que dicta que en el pasado todas las personas hablaban una lengua común y por causas culturales, geográficas, sociales, físicas o espirituales, la lengua fue cambiando, convirtiéndose en dialectos de una misma lengua.
y así se convirtieron en lenguas sumamente diferentes, como lo es el chino del portugués. Esta es muy parecida a la teoría religiosa, pero en diferencia cambia las razones del porqué de la confusión o la separación o diferenciación de la lengua madre. La segunda teoría es la poligénesis, que es contraria a la anterior. Dicta que más o menos en una forma simultánea surgieron en distintos lugares lenguas diferentes que pudieron dar origen a las lenguas madre, que dieron origen a los diferentes dialectos y lenguas actuales. Es muy interesante poder saber de dónde y cómo han surgido y se han desarrollado todas las lenguas del mundo. Y sinceramente amo y me encanta poder mencionar que mi lengua es la lengua española. Es un placer y un privilegio para mí poder conocerla y poder manejarla, que sea mi lengua materna. Ahora queremos compartir con ustedes las recomendaciones que nos hacen cada semana figuras importantes de nuestra sociedad que nos invitan y que los invitan a ustedes a conocer junto con ellos las obras que les han transformado sus vidas y el por qué nos recomiendan estos libros que leen nuestras figuras. Adelante. Estoy leyendo un libro de Carlos Blanco, se llama Toda la cultura en preguntas, en 1001 preguntas. Es un libro fácil de leer. Y este autor español resume en 1001 preguntas temas de anatomía, de astronomía, de psicología, de medicina. Y es de esos libros que tú puedes abrirlo en cualquier momento, en cualquier página, y tú los lees. Cada mes yo ya tengo como costumbre, sobre todo los últimos 4 o 5 años, cada mes yo acostumbro a leerme un libro y eso me da la oportunidad de poder tener la posibilidad de ir ganando conocimiento. Pero yo acogí la recomendación de un importante autor que nos decía que las personas que tenemos tal vez muchas ocupaciones no debemos dedicarle muchas horas a la lectura, sino que con media hora que uno le dedique en la mañana y media hora en la noche uno puede avanzar bastante. El libro se llama Hace falta un muchacho, de Arturo Cuyas Armengol. Es como un libro de moral y cívica que yo leí a los 15 años, en esa época burbujeante, llena de inquietudes. En San Pedro de Macorís yo era monaguillo, corredor de campo y pista, boy scout, jugador de baloncesto. Y tenía, como todo joven, la cabeza llena de flores, de estrellas y de utopías. Es un libro cuyos capítulos pudiera recordarlo de memoria. El valor de ser joven, el patriotismo, cómo leer un libro, el respeto a los mayores, los valores espirituales, el comportamiento en la escuela, la importancia de aprender idiomas, el culto a la bandera, al escudo y a los signos. Es un libro que yo los retrotraigo a estos tiempos tan difíciles que está viviendo la juventud. Hay un libro que yo nunca dejo de leerlo, que es la Biblia. La hora de leer ha variado mucho. Hay gente que en los Estados Unidos se lee mucho en los trenes. Hay audiolibros, o sea, personas que van hasta conduciendo, escuchando un libro. Hay iPad, hay tablas. Es decir, que mucha gente lee también por la computadora. Mira, las horas que uno le dedica a la lectura deben ser horas donde uno tenga niveles de tranquilidad, porque de nada vale leer para que lo que tú leas tú no lo puedas asimilar correctamente. Por eso yo suelo leer cuando me voy a acostar, leo un poco, y cuando me levanto también acostumbro a leer un poco. Hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que es un culto a la memoria, un culto a la soledad, un culto a la incomunicación. Un hombre que se pasó años esperando una carta para su jubilación. Y García Márquez, con esa maestría tan excepcional, recrea ese proceso de una manera tan importante. Ahora, hay unos personajes que son
lo que podríamos llamar la explicación de la demencia del Alzheimer en 100 años de soledad. Es la familia Buendía. En la familia Buendía todos morían desmemoriados. Mira, ya he dicho que me identifiqué mucho con parte de las innovaciones que en un momento determinado a la humanidad le prestó Steve Jobs, que fue el gran creador del sistema, de los sistemas operativos como lo conocemos hoy. También hay un personaje que tal vez no es muy conocido en el mundo tradicional, pero que a mí me marcó con su forma de actuar y con su forma de ver la vida y con su forma de cómo él ha desarrollado toda una vida emprendedora, que se llama Richard DeVos, o Richie DeVos como se le conoce popularmente. Este es un personaje espectacular, un hombre con extremada buenas actitudes, con buenas condiciones, un altruista, un hombre dedicado al trabajo, al esfuerzo, a su familia, a la nación, al patriotismo, etcétera, etcétera. Y por eso ese es un personaje que yo admiro bastante. Admiro a Paulo Coelho porque es un escritor que le ha dado al mundo la posibilidad de saber que todos tenemos el derecho de soñar y que cuando uno sueña, uno es el arquitecto del destino que uno va forjando en el camino. Muchísimas gracias a nuestras figuras por siempre estar disponibles y atentos a nuestra llamada y recomendarnos siempre cosas interesantes. Ahora los dejamos por el día de hoy, agradeciendo como siempre su fiel sintonía y esperando contar con ustedes la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Estaremos trayéndoles a ustedes muchísimo más informaciones y comentarios, historia del mundo, del fascinante mundo de la literatura. Será hasta una próxima entrega. Soy Lorena Solano y todo mi equipo de producción les decimos hasta la próxima. Bye bye.